Hola a todos, una vez más. Muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es para mí como siempre un honor, de verdad, es un grato placer tomar estos momentos para hacerle estos videos en el cual exponemos o analizamos la palabra de Dios. De verdad que es para mí un honor acercarme a ustedes a través de las redes sociales, haciendo uso positivo de la tecnología. Y aquí estoy para que tratemos un tema muy interesante, como todos los temas que tratamos. Es un tema que espero pueda aclarar sus dudas, sus preguntas, pueda inclusive ayudarles a fortalecer su fe en Dios, pueda ayudarles a entender más el plan de Dios con nosotros los seres humanos. Y hoy vamos a estar hablando sobre el origen del anticristo. Y es un tema que actualmente se está hablando mucho, aún en las redes sociales, se está comentando muchísimo que quién es el anticristo. Se decía que era Donald Trump, se ha dicho de muchas personas porque a veces no tenemos un conocimiento claro y es muy fácil caer en teorías y en conclusiones que no son correctas. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra para aclarar todas estas dudas. Así es que el anticristo no era Donald Trump, tampoco era Leonel Fernández, ni ninguna de estas personas. Y vamos a ver por qué. Bueno, antes que nada les voy a leer en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4. El profeta Daniel fue quien recibió, digamos que, más visiones sobre los últimos tiempos. Tenemos al profeta Ezequiel, tenemos al profeta Isaías, que recibió algunas, y tenemos al profeta Daniel, que al igual que Juan recibió visiones muy específicas sobre los últimos tiempos que estaríamos viviendo nosotros como seres humanos. Entonces leamos el capítulo 12, del verso 4 de este libro de Daniel. Este pasaje se le da, o estas palabras se le dio al profeta Daniel después de haber recibido varias visiones sobre lo que iba a ser el curso de toda la historia de la humanidad. Al profeta Daniel se le mostraron todos los reinos que iban a tener gran importancia en el desarrollo de la historia de la humanidad, como fueron el imperio medo-persa, del rey Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, que estas personas forman parte y constituyeron en su tiempo partes importantes en el desarrollo de la humanidad. Pero estos reinos eran reinos que querían gobernar el mundo y que ellos querían tener control absoluto de la humanidad, que no es nada más lo que nosotros como seres humanos hemos perseguido desde nuestros inicios. Recordemos que cuando Eva accede a la tentación de las serpientes, porque ésta le dice que si come del fruto ellos no iban a morir, sino que por el contrario iban a ser como Dios. O sea, desde el principio lo que ha habido en nuestro corazón es ser dioses, ser como Dios, ser grandes, ser soberanos, no tener que dar cuenta a nadie, no tener que ser dirigidos por nadie, no tener que recibir reglas e instrucciones por nadie, sino que seamos nosotros mismos quienes pongamos nuestras propias reglas. Entonces, el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, dice así: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Este profeta recibió esas palabras hace muchísimo más de 2000 años, hace más de 2600 años para ser específica, y se le dice que selle esas palabras y que las cierre porque eran para el tiempo del fin. Esas profecías que se le habían dado a Daniel, ni siquiera él mismo había podido entenderla y había quedado turbado, porque esas palabras eran para que podamos entenderla en estos tiempos, que son los tiempos finales de la humanidad. Dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y en estas cortas palabras podemos tener de manera muy clara y específica que, bueno, realmente estos son los tiempos del fin, porque
¿qué estamos haciendo como seres humanos? Corriendo de acá para allá, buscando solución, anhelando una paz que desde hace años estamos buscando por medio de guerra, por medio de acuerdos, por medio de pactos entre naciones y todo eso, pero que no lo vamos a lograr aquí. Y eso es lo que nos dicen. En estos tiempos finales estaremos corriendo de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Y qué nos puede sorprender de la ciencia en la actualidad? Pues la verdad, nada. Entonces es importante que entendamos que estamos en los tiempos finales y que realmente estos son los tiempos difíciles. Hay muchas señales específicas, porque a veces nos preguntamos, bueno, hemos vivido en guerra desde hace muchísimos años, hemos tenido terremotos, hemos tenido hambre desde nuestros orígenes, podemos decir, por causa del pecado, y sí, entonces ahí nos preguntamos cómo podemos determinar que son los tiempos finales. Y bueno, más adelante vamos a estar hablando sobre estas señales más específicas que podemos encontrar en la Biblia. En el libro de Daniel capítulo 7, si pueden tomar un tiempo para leerlo, en el libro de Daniel capítulo 7, este profeta recibe lo que son la descripción de unos imperios y unos reinos. Como les digo, todo esto de las profecías de los últimos tiempos están enlazadas con los que son nuestros inicios como seres humanos hasta el final. Pues a nuestros inicios como seres humanos, recordemos que se estuvo construyendo lo que era la Torre de Babel. Estoy segura que muchos han escuchado de esta historia. Se estaba construyendo una torre que pudiera alcanzar a Dios, que los seres humanos pudieran llegar hasta Dios para ser como Dios. Entonces, luego de esto han surgido muchísimos reinos, muchísimos imperios, que todo lo que persiguen es exaltarse de manera tal que ellos sean los dioses de la humanidad. En el libro 13 de Apocalipsis, Apocalipsis es el libro que contiene las profecías más claras y específicas sobre los últimos tiempos. Estas mismas profecías que se le había dado al profeta Daniel, se le dieron al apóstol Juan muchísimos años después, pero mucho más clara. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis tenemos lo que es la marca o el sello de la bestia o el anticristo. Y bueno, ¿quién es el anticristo? ¿Cómo va a surgir? ¿De dónde va a surgir? No sabemos quién es de manera específica, no sabemos cuándo específicamente va a surgir. Sí sabemos cómo va a surgir, porque sí se nos muestra en la Biblia cómo va a surgir, y sí se nos muestra en nuestra historia que nos va a llevar a aceptar lo que es un gobierno del anticristo. En primer lugar, es preciso que entendamos que toda la humanidad tiene que estar en una crisis total, una crisis tan grande que nos lleve a la necesidad de aceptar una supuesta paz y solución, que es la que nos va a brindar este personaje del anticristo. Y es muy probable que todo esto que está ocasionando la pandemia y todas estas crisis que estamos viviendo en la actualidad, pues estén preparando el escenario y estén dando inicio a todo este caos que se va a formar en la humanidad antes de la aparición del anticristo. ¿Por qué? Porque es necesario tener todo este caos para que aparezca un personaje y nos brinde solución, y nosotros poder aceptarlo como algo normal, como algo bueno, como la mejor opción. Olvidarnos del Dios verdadero y aceptar, bueno, pues este personaje humano que va a hacer señales como si fuera un Dios, dice la Biblia, para tener control absoluto. Su gobierno va a ser breve, su gobierno va a ser de 7 años, dice la Biblia. Serán 3 años y medio donde sus promesas de paz serán cumplidas, donde habrá estabilidad económica, donde las naciones van a gozar de paz, de una excelente economía, no guerras, nada de esto. Pero luego los últimos 3 años y medio es donde se va a conocer la verdadera intención de este personaje, y es donde va
a intentar destruir a todas las naciones que queden para ese entonces, porque ojo, muchas naciones para ese entonces ya habrán sido destruidas. Estas profecías no son para que nosotros nos atemoricemos, no son para que caigamos en pánico de que viene el anticristo, el fin del mundo, no, por el contrario, estas profecías Dios nos la deja para que nosotros podamos afianzar nuestra fe, afianzar nuestra esperanza en esas promesas de que tendremos un mejor mundo que el que estamos viviendo en la actualidad. Como les decía, la bestia tendrá una marca, y esa marca estoy segura que ha sido escuchada por todos ustedes, que es el 666, 36. Y no sé si se han preguntado cuál es el significado de estos números. ¿Por qué 666? ¿Por qué no 266 o 566? Bueno, tiene un significado. Existe algo que se llama geometría. Es donde las palabras pueden ser representadas por números. Tomando esto de la geometría, el número 6 representa lo que es el hombre, toda la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos fuimos creados en el sexto día de la creación. El número 6 nos representa a nosotros como parte de la creación, como seres humanos. Ahora bien, ¿por qué se repite el número 3 veces? El número 3 representa a Dios como Padre, Hijo y Espíritu. El número 6 repetido 3 veces hace alusión al ser humano exaltándose a Dios. El ser humano creyéndose Dios. Y es por eso que es la marca, será la marca y será el sello de la bestia. Porque vuelvo y les digo, será un personaje que intente ser Dios o que querrá ser Dios y venderse ante toda la humanidad como el Salvador y como el Dios de la humanidad, y hará muchísimas señales que todos aquellos que no tengan una fe realmente en Dios, los que hayan quedado para ese entonces, pues será muy fácil ser engañados con estas señales, donde dice la Biblia que hará señales pues muy parecidas a la que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchísimas personas que aún no creen en la venida del Señor Jesús. Aún en la nación de Israel hay personas que aún están esperando al Mesías, al Señor Jesús. Y bueno, pues aparecerá este personaje y para ellos ese será el Señor Jesús. En el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, espero igual que puedan leerlo, nos habla sobre el apoyo que va a tener el anticristo, sobre una ciudad en específico y sobre los reinos o las naciones que van a estar apoyando al anticristo, porque vuelvo y les digo, no va a ser un personaje que va a estar solo. En el libro de Apocalipsis se habla de una ramera y se habla de esta como la ciudad que está constituida sobre 7 colinas. Y este detalle es muy importante porque cuando buscas en Google, cuando buscas en el internet, así puedes poner cuál es la ciudad que está constituida sobre 7 colinas, te vas a dar cuenta que es la ciudad de Roma, que históricamente fue constituida sobre estas 7 colinas que dieron origen a sus costumbres y a todo esto. Entonces, ¿dónde actualmente? Es en la ciudad de Roma donde actualmente se encuentra el imperio religioso más fuerte de toda la humanidad, que es el Vaticano. Y qué mayor astucia o qué mayor forma de hacer que nosotros los seres humanos creamos en este personaje de la bestia que teniendo un apoyo religioso, que teniendo una persona que aparentemente representa a Dios y representa a su palabra, diciéndonos que realmente este será un salvador de la humanidad, que esas leyes, que esas nuevas costumbres, que esas nuevas reglas que va a traer el anticristo no son nada malo, que no nos van a perjudicar, cuando realmente sí nos van a destruir como seres humanos. Y este personaje del anticristo igual va a estar compuesto por 10 naciones. Por le digo, esto está en el capítulo
13, capítulo 17 de Apocalipsis. No lo estoy leyendo porque son pasajes muy largos y pues entonces nos tomaríamos mucho tiempo con este video, pero pueden leerlo para confirmar todo esto que les estoy diciendo. Estas naciones que van a estar formando parte del reino del anticristo no son más que esas naciones que tuvieron un papel sumamente importante en lo que fueron nuestros inicios como humanidad, en lo que fueron nuestros orígenes en la historia humana. Hablo de naciones como Egipto, naciones que fueron una de las primeras naciones de toda la humanidad. Y bueno, esta aún conserva su nombre, Egipto. Hablo de naciones como Babilonia, que actualmente es la nación de Irak. Y podemos confirmar esto por la ubicación geográfica de esta nación. En la Biblia es conocida como Babilonia y es donde se encuentra ubicada actualmente la nación de Irak. Hablo de naciones como Siria, como Irán, como Turquía, como donde estaba constituido el imperio medo-persa, que igual era en Irak. Hablo de naciones como Israel, como Roma. Son estas naciones que fueron las naciones que tomaron o que nos dieron inicio a nosotros como seres humanos, inclusive antes de que nosotros, el continente americano, existiéramos o fuéramos expuestos al mundo. Estas naciones jugaban un papel, eran las naciones que jugaban el papel en todo el mundo. Estas son las naciones que una vez más o que al final de nuestra historia se van a reunir para componer lo que es el reino del anticristo. Y si nos mantenemos informados sobre qué está pasando en este mundo del Medio Oriente, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que se está llevando a cabo realmente es una muestra, es una señal de que estas naciones están despertando una vez más, están tomando mucho control, mucho dominio, mucha potestad una vez más sobre las naciones que actualmente tienen potestad, como es la nación de Estados Unidos, que últimamente está siendo muy debilitada y está siendo muy golpeada por Rusia, por China y por estas naciones que también van a estar en conjunto con estas naciones del Medio Oriente. Si alguna vez te has preguntado por qué son esas guerras que se dan constantemente entre los árabes, el Medio Oriente e Israel, bueno, es porque estas naciones han estado en ese conflicto desde nuestros principios, desde nuestros inicios como seres humanos, y es ahí donde va a terminar todo una vez más. Entonces, si escuchas todo eso de los nuevos pactos que está haciendo Israel con los Emiratos Árabes y todas esas naciones, te vas a dar cuenta de que todo se está formando, todo se está perfilando, todo está tomando el auge una vez más para que estas naciones vuelvan a ser las naciones que tengan control absoluto sobre el mundo, porque recordemos que estas naciones son las que tienen el petróleo, estas naciones como es el caso de Dubái, de Turquía, estas naciones, estas ciudades son las que tienen realmente el control o el poder económico por encima de cualquier otra nación, que algunas otras se hayan impuesto con sus comercios, como es el caso de Estados Unidos, pero ya esas naciones o nuestras naciones en América específicamente hablando ya no van a ser lo que eran, y todo esto va a permitir que tanto estas naciones como el anticristo pues puedan tener un gobierno absoluto sobre las naciones que queden. Importante recordar que el anticristo va a tener lugar después del arrebatamiento de la iglesia, después del arrebatamiento de los creyentes, de todo aquel que crea que Jesús es el Salvador, que vivió entre nosotros, murió, resucitó y nos dio vida. Todo aquel que confiese que realmente Jesús es el Salvador, pues va a formar parte de lo que es el rapto, el arrebatamiento, que ya estuvimos hablando de este tema. E imagínense ustedes todo el caos que se va a formar después de que millones de personas desaparezcamos de este mundo, las que aún estemos con vida, desaparezcamos de este mundo. Imagínense cuán grande va a ser el caos, aún más grande de lo que se está formando en la actualidad. Y bueno, todo eso, pues entonces va a dar
la oportunidad de que las personas que haya quedado pues acepten un Salvador y acepten una solución que es la del anticristo. Mi consejo es, no espere que esto pase, pues en primer lugar no sabes hasta qué día vas a estar vivo, no sabes si el día de mañana ya no vas a contar con vida y pues si no aprovechas la oportunidad será demasiado tarde. En segundo lugar, si quedas con vida, los momentos que se van a atravesar en los últimos 3 años y medio del anticristo van a ser horribles. Dice la Biblia, serán tiempos cual nunca antes se ha vivido en la humanidad. Si tú te imaginas todo el caos que hemos vivido con las guerras, con los terremotos, con las persecuciones, las pandemias, el hambre que ha azotado muchísimas naciones, nada de eso se compara con lo que ha de venir en estos 3 años y medio. En tercer lugar, procura estar o afianzar tu fe en nuestro Señor Jesucristo, aprovechando que estos momentos que estamos viviendo nos están confirmando una vez más que lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, esas palabras que fueron escritas muchísimos años, se están cumpliendo tal y cual se ha dicho. Aprovecha esto para que te acerques a Dios y para que entonces no tengas que atravesar nada de esto del anticristo. Es importante que tengamos conocimiento para que entonces nosotros podamos evitar ser parte de esto. Pero ojalá, espero en Dios que ninguno de ustedes les toque vivir esto, que no nos toque vivir ninguna de estas situaciones, porque en verdad serán horribles. Y bueno, aquí es ya con esto vamos a concluir la parte del anticristo. El próximo video vamos a estar tratando el tema de esas señales específicas sobre los últimos tiempos, sobre los tiempos del fin, para que podamos entender muchísimas cosas, porque la Biblia un gran porcentaje de la Biblia está directamente o apunta directamente a lo que es actualmente la nación de Israel. Y hay muchísimas cosas que no vamos a entender si no estudiamos la historia de esta nación y si no estudiamos lo que está aconteciendo actualmente en esta nación. Hay muchísimas cosas que simplemente viendo lo que está pasando aquí en República Dominicana no la vamos a entender, pero que si miramos a estas naciones sí la vamos a entender. Así es que espero haya aclarado todas sus dudas y nos vemos en el próximo video.